Muchas gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, quiero agradecer a este archivo por acogernos y al Archivo Histórico de Oviedo por permitirnos hacer esta comunicación. El motivo de realizar este trabajo ha sido porque nos interesó cómo estaba la situación de la psiquiatría hace 100 años. En aquel mundo en el que la población era pobre, estaba aislada, tenía una baja escolaridad y, concretamente en el caso de la mujer, además era dependiente y tenía dificultad para defenderse en caso de problemas. Coincidió otra situación. En aquellos años empezó en Oviedo, se creó un hospital importante y además con técnicas avanzadas para la época. Duró 40 años y fue destruido durante la guerra por un bombardeo. Este hospital tenía una botica importantísima que era capaz de hacer todos los remedios que se precisaban para la provincia. Tenía sueros que importaba para las enfermedades de transmisión infecciosa, tenía laboratorios, servicio de oftalmología, autopsias y además decía que tenía teléfono, algo muy importante en aquellos años. Por tanto, el objetivo de esta comunicación fue analizar cuál era la situación sociosanitaria de las mujeres que ingresaron en el psiquiátrico en los primeros 30 años. El fondo documental es el del archivo aquí referido y las variables fueron sociales y demográficas y el programa en el que hicimos la estadística fue el programa Excel. Estos fueron nuestros resultados. El total de pacientes con enfermedades psiquiátricos que ingresaron allí en el hospital fueron 385, de los cuales casi la mitad eran mujeres. Nos llamó la atención que la edad media de ingreso era de 41 años y, sin embargo, esta edad es elevada para el debut de la patología psicótica. Después vimos el porqué. Lo que sí vimos es que la mitad de los casos habían ingresado en las 3 primeras décadas de la vida. El estado civil era solteras, fundamentalmente el 58% de las mujeres, y la procedencia, 3/4 partes, procedían del mundo rural. La orden de ingreso no era facultativa en aquel tiempo, solo un 6% de casos que eran traslados entre pabellones. El hospital contaba con 5 pabellones para residencia general y 2 para psiquiatría, uno para hombres y otro para mujeres. La orden de ingreso en aquel tiempo lo hacía la autoridad civil o gubernativa, era quien lo hacía, o una comisión provincial creada por esto. Solo un 36% de la población referían que sabían leer y escribir. Cuando analizamos el capítulo de las profesiones, nos encontramos lo que esperábamos, que la mayor parte procedían del campo y sus labores. Un pequeño grupo decían que eran costureras o criadas y después en estudios superiores solo tuvimos 3 casos, 2 maestras y una institutriz, y un 18% restante tiene el eco y la resonancia de oficios casi perdidos, que son estos que detallo en la diapositiva. En aquella época, el diagnóstico sola y exclusivamente se hacía a través de la historia clínica. No había más medios. Era la relación médico-paciente a través de la cual se pretendía conocer, por una parte, la enfermedad que padecía y, por otra parte, cuál era su personalidad y la función cognitiva. Había 2 historias, encontramos 2 tipos de historias en cada uno de los documentos. La primera era la que se hacía en el momento del ingreso, en la que en esta parte en color vemos que reflejaba los datos elementales, además de una fotografía. Y después, a lo largo de la historia, se pretendía conocer, además de cuál podía ser el diagnóstico, cuál era el carácter e incluso sus valores. Y nos llamó la atención que se les hacía una pregunta que era: en caso de encontrar una cartera llena de dinero, ¿qué haría usted con ella? Y la respuesta, en la mayoría de los casos, era que devolverla. Había después otra historia. Esta historia la facilitaba un informante que solía ser un familiar y llegaba con tiempo de retraso. Y en esta lo que se hacía hincapié fundamentalmente era ya en el diagnóstico 2 generaciones antes para ver si padecían enfermedades psiquiátricas y después también en conocer cuáles eran las costumbres que había tenido la paciente hasta el ingreso. El diagnóstico, nos encontramos con lo que decimos en el título. Efectivamente, no todas eran locas. Solo un 61% de las pacientes que ingresaron tenían enfermedad psiquiátrica. El resto eran patologías de enfermedades que en aquella época sí se consideraban como tal por sus manifestaciones.
Encontramos 14 casos de epilepsia, 5 de neurosífilis y el resto eran demencias con una edad elevada, que fue la que nos aumentó la edad del conjunto de resultados de la Edad Media. El tratamiento era el de la época, no había más. Estaba siempre encaminado a sedar al paciente. El paciente puede tener en ocasiones un brote violento, en pocas ocasiones, pero el psiquiátrico a veces lo tiene. Y el tratamiento estaba encaminado a eso. Bien con medidas suaves, como podía ser la psicoterapia o la hidroterapia, o bien con tratamientos agresivos, como era el electroshock, el coma insulínico, o las curas de somnolencia, o la piretoterapia, que es subir la temperatura corporal inyectando algo. De medicamentos solo había la morfina, algún antipalúdico, el luminal, que era para las convulsiones, y poco más se disponía en la época. La mortalidad encontramos que de todos los casos, en 105 constaba que habían fallecido. La edad era 56 años y nos llamó la atención que para aquella época la edad media de supervivencia era elevada. Tomamos como referencia la esperanza de vida de la mujer nacida en el año 1900, que fueron 13 años menos que la que nosotros encontramos. Lo atribuimos, por una parte, a que la mayoría no tenían hijos y la mortalidad era una causa elevada de fallecimiento, y por otra parte, al estar ingresadas, generalmente recibirían posiblemente mejor alimentación y estaban atendidas en caso de enfermedad. El resto de casos, bueno, pues eran algunas heridas de metralla y las enfermedades cardiovasculares. La principal causa de mortalidad en las primeras décadas fue las enfermedades infecciosas y concretamente la tuberculosis, y todas fallecieron en la década de los 30 y de los 40. Las conclusiones sociales es que reflejaban la época. Algunas procedían de hospicios, otras habían sido alimentadas por nodrizas. La convivencia era multigeneracional en el domicilio, la alimentación se refería según posibles, las que tenían hijos eran múltiples embarazos y algún intento de controlar la natalidad a través de irrigaciones. Había escaso apoyo familiar y no había comunicaciones en la época, y para transmitir alguna noticia importante debía hacerlo la Guardia Civil, por ejemplo, para comentar la mortalidad. La situación sanitaria como principal característica es esta edad elevada de supervivencia y en el que en aquella época enfermedades que hoy consideramos orgánicas, como la epilepsia, las consideraban manifestaciones psíquicas y ingresaban en los hospitales psiquiátricos. Tenían, además de la larga estancia, tuvimos un laboratorio importante donde ya en aquella época, hace 100 años, hacían análisis de líquido cefalorraquídeo a través de punciones. Y la mayor causa de enfermedades eran las infecciosas. Y este es nuestro resumen. Nuestros resultados expresan la realidad social y sanitaria de una época en la que los tratamientos estaban dirigidos a reducir los síntomas, dado que no se conocían fármacos específicos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. En las historias clínicas habéis encontrado cartas de estas internas, o es solamente historia clínica? Sí. Clínica. Son historias. ¿Se ve el proceso? Son historias muy cortas en general y prácticamente solo constan esos dos documentos, el que rellenaba el médico en el ingreso y el que facilitaba el familiar posteriormente. En estos 30 primeros años hay poquísimos datos. Incluso los tratamientos son referidos muy de pasada y solo en algunos casos. Ellas no generaban Bueno, quería añadir una cosa a lo que dice Marisa. Es que sí que es verdad que puntualmente, por lo que preguntabas, en las historias clínicas sí que aparecían otros documentos. Claro, nosotras utilizamos las historias como el referente de lo que hemos expuesto. Pero sí que es verdad que había documentos curiosos, pero no los analizamos porque pensamos que eso ya sería un tema un poco más largo, ¿no? Pero sí que hay, por ejemplo, cartas de familiares que hablan desde el otro lado del Atlántico, que han dejado aquí a sus familias y o envían dinero, o preguntan, o utilizan intermediarios para ver cuál es la situación. En otro caso, hay añadidos a los y las informantes que dice Marisa, comentarios al margen, por ejemplo, un marido de su mujer, o su mujer
del marido o una familia. Es decir, sí que hay efectivamente comentarios, pero eso requeriría un análisis cualitativo en el que deberíamos entrar si es que se sigue esto, ¿no? Pero sí que hay comentarios jugosos y sí que es verdad que en la parte informante hay muchas cosas susceptibles de analizar, porque en verdad los datos son esos, pero luego dentro del meollo es mucho más interesante. Pero bueno, eso ya sería un poco más largo y Marisa y yo tuvimos el tiempo que tuvimos, pero bueno, igual seguimos. Para otra ocasión. Para otra ocasión, exacto. Gracias. Yo quería preguntaros también, al hilo de lo que estabais justo comentando, ¿no hay registro de que ellas, las propias internas, generaran documentación, que escribieran algún tipo de diario, por ejemplo? Sobre eso no se conserva nada, ¿no? Yo no lo encontré. Vale. Lo vale, que sí vale. hay es, como tuvieron una larga supervivencia, sí hay historias ya después del ingreso en el hospital por alguna complicación que tuvieron, y es ya la historia habitual que tenemos en los hospitales, ¿eh? Y está registrada hasta los 70, más o menos, Vale. pero no encontré. Hay el manicomio al que nos estamos refiriendo, como tenía sus limitaciones, cuando existía una permanencia en los mismos, en la enfermedad, se derivaban a Valladolid. Claro, si nosotras hubiésemos ido a Valladolid, hubiésemos podido seguir la historia de algunas de las que habían entrado en plan ambulatorio y hubiesen seguido en el manicomio de Valladolid. Que eso supongo que hay una tesis sobre el manicomio de Valladolid, no recuerdo el nombre, pero bueno, ahí seguro que hay datos muy interesantes. Pero hay algo que sí que se destaca dentro de las historias, con carácter también particular, y es los pagos que se realizaban. En realidad, los pacientes estaban en el manicomio, el servicio era gratuito, puesto que no tenían dinero para sostenerse. Pero sí que es verdad que se analizaba, la comisión a la que se refería Marisa, analizaba si tú tenías o no tenías dinero, de tal manera que existían informes de los alcaldes o del cura o de algún prócer del municipio para ver si efectivamente tenías, se medía por las propiedades que tenías de tierras o lo que fuera. En ese caso tenías que hacer un pago y el pago estaba establecido, de tal manera que tú pagabas directamente, o en el caso de Valladolid había que hacer el derivado hacia el manicomio de Oviedo y a su vez Oviedo pedía a los familiares el dinero. De tal manera que recuerdo en una historia clínica que hay como recibos como mensuales o de estipulación de término del dinero que se debe, incluso a veces algunos que están en otros países. Y sí, era a tanto dinero al día y como consecuencia por tantos días, tanto dinero, porque efectivamente no todo era gratuito. Y eso sí que estaba en alguna de las historias, perdonad,